¿Viste cuántos musulmanes se han convertido al Evangelio? Sí. Dios puede hacer maravillas. Y no es que puede, las hace. Vamos a la palabra de Dios y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 24 al 6. Hechos 14, del 24 al 28 y del 15, del 1 al 6. Dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos, para traer esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hasta aquí vamos a meditar en la palabra de Dios. Dice el versículo 24: pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia. Ellos venían de Listra y Iconio y Antioquía, y bajaban a Pisidia y a Panfilia, que eran dos regiones de allí, como aquí por ejemplo pueden ser Alicante y Valencia, o Castellón y Alicante o Valencia, eran regiones, y entonces pasaron por Pisidia y vinieron a Panfilia, es decir, una estaba antes que la otra y tenían que pasar, para llegar a Panfilia tenían que pasar por Pisidia. Dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Era la primera ciudad, por así decirlo, que había en Panfilia. Entonces allí predicaron la palabra de Dios en Perge, y descendieron a Atalia, o Atalia, como se quiera pronunciar. Allí se detuvieron un poco, aunque realmente Atalia era el puerto donde salían los barcos, donde hacían comercio con Egipto y Siria. Era el puerto de mar para la entrada a Asia Menor por aquella parte. Había otros puertos, pero por esa parte era la entrada a Antioquía, la Turquía que ahora conocemos, ¿no? Lo que es la nación de Turquía. Entonces dice que de allí, de Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora se está refiriendo, dice de Antioquía, pero no dice cuál. Antioquía de Siria. Hay una Antioquía de Pisidia que está en Antioquía que conocemos hoy, y corriendo está Antioquía de Siria. Es otra Antioquía.
y esa Antioquía de Siria es donde estaba la iglesia, que se habían convertido muchos al poco de la persecución de los cristianos en Jerusalén. Salieron allí Pablo y Bernabé y demás, y allí ya se encontraron una iglesia donde había maestros, donde había profetas, habían ya gente, era una iglesia que había crecido muy rápidamente y fuerte, con mucho poder. Y allí les pusieron las manos, por medio del Espíritu Santo. Dios dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, el primer viaje misionero. Y ahora vuelven de regreso a Antioquía, donde habían salido, Antioquía de Siria. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, a la obra que habían cumplido. Es decir, la iglesia oraron y los enviaron, que sentían del Señor, que hicieron un viaje misionero. Es decir, los habían encomendado y ahora vuelven y habían cumplido la obra que les había encomendado la iglesia. Es como si aquí enviamos unos misioneros a África, a un sitio determinado, o a varios sitios, y van y hacen el recorrido y vuelven aquí y cuentan lo que han hecho, ¿no? Entonces dice, y habiendo llegado y reunido con la iglesia, versículo 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Gloria a Dios. Ellos ya allí se habían convertido, algunos gentiles, en Antioquía de Siria, pero todavía no se había abierto la puerta con poder, con unción, por medio del Espíritu Santo, por medio de la aplicación. No se había abierto aún fuertemente a los gentiles, hasta que hicieron el primer viaje misionero Pablo y Bernabé. No quiere decir que en otras partes no se hubieran predicado el Evangelio. Cuando hubo esa dispersión de Jerusalén, en la persecución tan grande, salieron todos los cristianos por todas partes. Y cuando, por ejemplo, Pablo llega a Roma, hay una iglesia allí. Es decir, se habían dispersado y predicaban el Evangelio por todas partes donde iban. Los primeros cristianos no se cansaban de contar cuán grandes cosas había hecho el Señor y cómo se habían convertido ellos mismos a Cristo. Entonces, contaban las maravillas y se extendía el Evangelio de una manera poderosa, muy grande. Pero, en concreto, Pablo y Bernabé habían ido a esa región, a Asia Menor, encomendados por la iglesia de Siria, y habían cumplido lo que le habían dicho, y cumplieron con creces, porque había ido nada más y nada menos que el apóstol de los gentiles, el que Dios había escogido para que abriera fuertemente en todas las partes donde pasaba, fuertemente abriera los corazones de los gentiles, de nosotros, que no somos judíos, y de otros muchos, a Cristo. Así que lo cumplieron, pero muy bien, dice, y ellos contaron con gozo lo que había hecho el Señor y cómo había abierto la puerta a los gentiles, dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora hay un problema aquí. ¿Cuánto tiempo se quedaron allí? Pues desde que los encomendaron y se fueron al primer viaje misionero, y parece que el tiempo había pasado y lo vemos como van de una ciudad a otra como si nada, pues habían pasado aproximadamente 5 años. Es decir, no sabemos 4 o 5, no se sabe con certeza, pero seguramente el viaje duró 2 años y medio quizás. Y ahora se quedaron en la iglesia de Antioquía, de Siria, se quedaron otros 2 años, dice que se quedaron mucho tiempo allí, se quedaron 2 años más. ¿Y por qué? Pues porque tenían que estar con los hermanos, fortalecer a la iglesia, predicar en toda aquella región, hacer una obra, fortalecer a la iglesia de una manera, asentarla bien, porque Pablo era un hombre que sabía consolidar, no comenzar una iglesia, que está bien, que ahí yo conocí a un hermano que tiene ese don de Dios, de abrir iglesias rápidamente. Estaba en Madrid y me lo encontré en la iglesia del Salvador, y hablando así, dice, hermano, yo es que tengo ese don,
yo abro con mucha facilidad las iglesias. Y en poco tiempo había abierto 10 o 12 iglesias. Tenía ese don de Dios de convertir y formar rápidamente, levantar una iglesia. Pablo tenía este don, pero es que tenía otros muchos, de consolidar, de fortalecer la iglesia. Este hermano me contaba, cuando le he levantado la iglesia, pongo a unos líderes y yo me voy enseguida. Pablo lo hacía igual, pero este hombre no viene otra vez a consolidar la iglesia. Mientras que Pablo sí. Pablo, cuando en los otros viajes misioneros que veremos, iba y consolidaba las iglesias, la fortalecía. Él sabía cómo tenía que funcionar bien una iglesia, tenía ese discernimiento, esa sabiduría dada por Dios. Así que se quedó 2 años consolidando esta iglesia fuertemente, porque era una de las iglesias más poderosas que se habían levantado para el Señor. Capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es curioso, muy curioso, que vengan de Judea, que vengan de Jerusalén, cristianos judíos que se habían convertido, al cristianismo, y que vengan a esta iglesia a imponer a otra doctrina, no al evangelio de Jesucristo, otra doctrina que no era la correcta. ¿Cómo permitieron en Jerusalén eso? Me pregunto yo. Pues seguramente, muchos comentaristas, yo lo pienso ahí, que seguramente fueron por bajo, no comentaron nada, solamente era un grupo de fariseos seguramente que se habían convertido a Cristo, y ese grupo se movía por debajo y los apóstoles no se enteraron. Y ahora llegan a la iglesia de Antioquía, que era una iglesia mayormente formada por gentiles y pocos judíos, y van allí y les dicen, les sueltan esta bomba, porque es una bomba. No podéis ser salvos si no os hacéis judíos. No podéis ser salvos si no os circuncidáis. Ahora bien, pregunto, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham y toda su descendencia, es decir, con todos los judíos, para siempre, pero no para los gentiles, solamente para los judíos. Y estos vienen a imponer una norma a unos gentiles para que ellos sean cristianos y judíos. No, ellos no pueden ser judíos, son gentiles. Y Dios los ha llamado en esa situación que son. Entonces aquí surge un gran problema. Es lo que pasa cuando no hay una sana doctrina en una iglesia y salen iluminados por ahí, algunos que se creen que lo saben todo y no han estudiado la palabra de Dios bien y crean falsas doctrinas. Hay como mujeres también, una vez leí en mi correo electrónico, que las mujeres no pueden ser pastoras, lo medité, muy bueno, porque además va con la palabra de Dios, no pueden ser pastoras. Y algunas que han sido pastoras han levantado falsas doctrinas, porque se han apartado del mandato de Cristo, el mandato del Señor. Y aquí pasa lo mismo, Dios tiene unos líderes y no pueden salir 4 iluminados por ahí de golpe a sacar doctrinas falsas que no están en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado una palabra para regirnos, para saber por dónde tenemos que caminar. El Señor ha sido tan sabio que nos ha dejado todo perfecto. Así que si hay falsas doctrinas es porque se han levantado falsos maestros, que ya Jesús lo dijo. Entonces vemos que aquí surge un problema grave. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión.
aquellos no se bajaban del burro y lo que decían Pablo y Bernabé caía en saco roto. Dicen que tuvieron una discusión grande hasta que pensaron, bueno, vamos a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia principal y que veamos este asunto a la luz de la palabra de los santos, con la ayuda del Espíritu Santo veremos, porque era un problema gravísimo, podía haber un cisma tremendo en la iglesia de Dios y cerrar de golpe el evangelio a los gentiles, así como suena. Yo me acuerdo una vez cuando en esta iglesia vino un grupo de jóvenes de Burgos, empezaron a enseñar malas doctrinas, malas cosas, empezaron a engañar a algunos, y el Señor me dio discernimiento en aquella época, ya me ha dado varias veces discernimiento y sabiduría, porque decían que esto tenía demonios, esto tenía los santos demonios, entonces los de fuera son los que no tienen demonios, esto no cuadra con la palabra de Dios, los santos no tienen demonios, tienen demonios los que están ahí fuera. Eso me lo reveló el Señor en un momento. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de esto? Bueno, pues vino Blas, el pastor lo estaba engañado también, no quería casar a Fina y a Santos. Y yo, bueno, ¿esto qué es? Dios mío, ¿qué hacemos? Otra vez el Señor, es el Señor el que lo hace todo. Me dio la revelación y dice, ¿ves? Vamos a ir a otro siervo que él discierna lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces estaba José Ronquillo, que era un hombre de Dios muy bueno, muy majo en aquella época, y fuimos a él, porque yo le dije a Blas, mira, yo soy diácono, pero aun como creyente me voy a oponer a todo esto. ¿Qué quieres hacer? Quería hacer algunas cosas que no cuadraban, porque si hubieras hecho antes de que vinieran estos, yo te hubiera aceptado, pero como han venido estos y te han influido a ti, no te lo acepto. Eso no es tuyo, es de ellos. Fuimos al pastor y fuimos a consultar con él, se lo dije, y le pusimos la cosa, y nada más empezar a hablar José Ronquillo, yo me fui directamente a una habitación a orar, llorando, porque iba llorando, porque era una cosa muy seria. Y le dijo, mira, están dividiendo la iglesia, esa doctrina no es de Dios, esa líder tampoco está en desorden, y ese que está ahí orando, ese Dios le habló y es así. Y menos mal que pudimos cortar la división, aunque ya habían algunos divididos, para que os deis cuenta de lo que es, de lo que son las falsas doctrinas. Y aprendimos que el púlpito no se deja a nadie si no está lleno de Dios y lo conocemos. Amén. Y ya no lo dejaré jamás. Pues aquí la cosa era muy seria y ellos hicieron lo mismo. Vamos a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia principal y que ellos decidan por medio del Espíritu Santo, porque la cosa era muy seria. Ellos, pues, habiendo sido encaminados, es decir, la iglesia de Antioquía vio el problema que había, dice que los encaminaron, ¿no? Es decir, oraron por ellos, la traducción correcta sería, oraron por ellos para que Dios les diera gracia, porque la cuestión era muy seria. Y dice que ellos, bajando de Siria, está Fenicia que está pegada, y luego Samaria, y Galilea no la tocaron para nada. Y Samaria, donde os acordáis que Jesús habló con los samaritanos y con la samaritana y demás, y luego un avivamiento, y allí estuvo Felipe, y muchos se convirtieron al evangelio. Pues ahí estuvo Pablo hablándoles a aquellas iglesias que habían allí de la gracia de que muchos se habían convertido a Cristo, ¿no? Y dice que había gran gozo en ello, es decir, de ver que el evangelio se extendía y que el evangelio era para todos, pues causaba gran alegría, gran gozo, ¿no? Versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es decir, lo primero que hacen, no van a contarles la cuestión que tenían y por qué venían allí. Esta es la tercera vez que venía el apóstol Pablo a Jerusalén después de su conversión. Y no le relatan de golpe y porrazo, no le cuentan el problema que tenían, sino que les dicen lo
las buenas nuevas, la gente que se había convertido, las iglesias que habían levantado, y aunque habían padecido y a Pablo casi lo matan y lo apedrean, ellos cuentan las conversiones de muchas almas, las almas que se habían salvado, que eso es lo importante, pero cuentan lo maravilloso que es Dios, porque el Evangelio es salvación a aquel que cree, es perdón de pecados, les cuentan las cosas que Dios había hecho con ellos. Antes me se ha pasado un detalle, cuando dice que van a Jerusalén, dice que van Pablo, Bernabé y algunos otros con ellos. Ahí me se ha olvidado narrar que entre ellos iba Tito, que parece ser que se había convertido ya, y que luego fue uno de los líderes, anciano, pastor, que dejó Pablo junto con Timoteo, un líder maravilloso, pues se había convertido en Antioquía y estaba allí. Y se lo llevaron también a Jerusalén. Se lo llevó Pablo, por eso dice Pablo, Bernabé y otros, entre ellos Tito y algunos otros hermanos de la iglesia que querían ver cómo se resolvía este problema tan grande, porque era muy importante. Entonces había una buena comisión, por así decirlo, en la iglesia, que fueron a Jerusalén. Y versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Volvemos a lo mismo, se levantó, no sabemos si era el grupo que había ido allí o otro grupo que quedaba allí, que eran fariseos seguros, no eran judíos normales, eran fariseos seguros que guardaban la ley, que eran muy celosos de la ley, y han dicho, ahora si se convierten al Evangelio los gentiles, esto va a ser un desmadre, no van a guardar la ley, van a hacer lo que quieran. Pero Pablo no se refería concretamente a las leyes morales, los 10 mandamientos siguen igual, los 10 mandamientos siguen igual, pero la circuncisión son ritos extras, y que esos ritos estaban exclusivamente hechos para los judíos, no para los gentiles. Entonces por eso el apóstol Pablo y Bernabé se oponen, porque eso no es para los gentiles, sino solamente para los judíos. Y ellos querían poner esa carga a los gentiles, y esa carga no se podía poner. ¿Por qué me tengo yo que circuncidar como si fueran judíos si yo soy un cristiano? Y Jesús no dijo nada de eso. Una cosa es guardar la ley y otra es guardar los ritos o los pactos que Dios había hecho con Abraham. Porque Dios hizo pactos. Dios hizo pactos con Abraham, con Noé, con Moisés. Hizo pactos con David. Y eran pactos, algunos concretos, con personas. No para todos, y en especial para el pueblo judío. Entonces aquí vemos que estos querían imponer la circuncisión, y además dicen que no se podían salvar si no se hacían eso. ¿Eso dónde lo habían sacado ellos? ¿Dónde? Estaban tergiversando el Evangelio. Querían que todos los cristianos se hicieran judíos y seguir ellos siendo judíos y al mismo tiempo tenerlos bajo su mando, a los cristianos. Esa era la idea que tenían, que era una idea inteligente y al mismo tiempo diabólica. Querían que ellos fueran al mismo tiempo judíos. Eran fariseos y guardaban la ley. Y Pablo no es que diga que no van a guardar la ley, no, es que se está refiriendo simplemente a la circuncisión. Y no puede ser que la circuncisión sea salvo una persona o no sea salvo. La circuncisión tiene que, como dijo más adelante, creo que en Romanos, la circuncisión importante la tiene que hacer Dios y en el corazón de cada persona. Así que dice la palabra de Dios que en el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Es decir, no sabemos el tiempo que se retiraron y meditaron sobre este asunto, pero vemos que en todo momento, cuando hay una gran bendición,
en el pueblo de Dios, porque el Evangelio se extendía y rápidamente se estaban formando iglesias, el demonio no va a estarse quieto nunca. El demonio no se va a quedar quieto, no. El demonio va a intervenir. Dijo, esto lo deshago yo, ¿cómo? Cogiendo a estos judíos, a estos fariseos que se habían convertido a Cristo, pero aún querían seguir en sus tradiciones. Porque eso era una tradición. Y claro, si esa tradición lo hubieran conseguido, detrás de esa tradición hubiera ido otra, y otra, y otra. Y al final, ¿qué hubieran sido? ¿Cristianos o judíos? Entonces, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Porque él era judío y se había convertido a Cristo de una manera poderosa. Y el Señor había dicho, no, todo eso no, eso ya pasó. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas. La ley ha sido hasta Cristo. Ahora estamos bajo la gracia. Y la salvación no es solamente para los judíos, sino para todos. Entonces no sabemos el tiempo que estuvieron meditando, pero luego veremos que parece ser que a algunos se les había olvidado lo que Dios había hecho. Que Dios ya a Pedro le había dicho, que el Evangelio es para todos, que la salvación es para todos, no solamente para los judíos. Así que tenemos que ser sabios y saber que la palabra de Dios es muy importante, estudiarla, para estar sirviendo a Dios conforme a su voluntad y en la sana doctrina, no en doctrinas erróneas y falsas que no glorifican a Dios. Así que vemos que el diablo no se quedó quieto, pero no le sirvió de nada, porque estaba Pablo, Bernabé, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Tenemos que saber que cuando prediquemos el Evangelio, el diablo va a venir a atacarnos, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, no va a poder hacer nada. Amén. Amén.